En todo triángulo rectángulo, los que forman 90 grados, los lados que forman 90 grados, se llaman catetos. Estos catetos, profesor, se llamará uno opuesto cuando hablamos del ángulo que está opuesto a él y adyacente cuando está al lado del ángulo. Y esto es la hipotenusa. Cuando hablamos de las funciones trigonométricas, profesor, seno de alfa, coseno de alfa, son ellos los que comienzan todas las funciones trigonométricas. Entonces yo puedo decir lo siguiente: el seno, profesor, es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero gracias a estos dos nace la tangente. La tangente. ¿Y qué viene a ser la tangente, profesor? La división del seno sobre el coseno. Y si yo divido, profesor, él entre él, la hipotenusa se va y queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, sin querer, ya he generado una primera fórmula, que la tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo por el coseno del mismo ángulo. Sin querer, tienes que aprenderte esta primera fórmula de las identidades trigonométricas. Ve, la tangente nace del seno sobre el coseno. Él y él se va, cateto opuesto sobre cateto adyacente. A partir de ahí, nacen los otros. ¿Quién viene a ser? La cotangente. Observa acá ahora, profesor. Tangente, cotangente. La cotangente de alfa viene a ser, profesor, la inversa de la tangente. Es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, profesor, la secante de alfa, viene a ser la inversa del coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente. La inversa de del seno es la cosecante. Y solo dirías hipotenusa sobre cateto opuesto. Date cuenta que si yo multiplico tangente por cotangente, es igual a 1. Coseno por secante es igual a 1. Seno por cosecante es igual a 1. Porque él se simplifica y se simplifica. Entonces, nace la segunda propiedad. Las identidades recíprocas. Las identidades recíprocas. ¿Y qué me dice las identidades recíprocas, profesor? Que el seno de un ángulo por la cosecante de su ángulo es igual a 1. El coseno del ángulo por la secante del mismo ángulo es igual a 1. La tangente de un ángulo multiplicado por la cotangente del mismo ángulo es igual a 1. Observa, ¿ve? Seno, su inversa es cosecante. Coseno, su inversa secante. Tangente, su inversa cotangente. Entonces, el producto de ellos es igual a 1. Multiplico h y h, cotangente, cateto opuesto, cateto opuesto. Multiplico estos dos. Hipotenusa, hipotenusa. Cateto adyacente, cateto adyacente. 1, ¿ve? Multiplico estos dos. Cateto opuesto, cateto opuesto. Cateto adyacente, cateto adyacente. Esto son las dos primeras identidades. Esto es identidad por división. Por división. Y esto es la identidad conocida, identidad recíproca. Ahí está. Recuerda que solo se analiza cateto opuesto sobre hipotenusa seno,
coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente, seno sobre coseno, hipotenusa se va, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Después de tangente que sigue, cotangente. El producto es igual a 1, entonces es la inversa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién sigue? Secante. La secante es la inversa del coseno. Y el producto es igual a 1. Y el que sigue de la secante es la cosecante y es la inversa del seno. Date cuenta, amigo, cómo la matemática va confeccionándose en toda la magnitud que vamos a necesitar. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.